transformación, puede hacer un clic en su vida. El lenguaje de la fe, de eso es lo que vamos a hablar. La palabra del Señor dice en Romanos 10:17, podemos buscar en Romanos 10:17, mis hermanos. Es un pasaje conocidísimo, ¿verdad? Es un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? La fe tiene un lenguaje. ¿Tiene un lenguaje la fe? ¿Qué lenguaje nos enseña la Biblia a nosotros? ¿Qué idioma celestial existe? El lenguaje de la fe se puede aplicar el día de hoy y la respuesta la iremos dando conforme la palabra de Dios se va exponiendo. Dice que la fe viene por el oír. Es extraño que no viene por el leer, sino que viene por el oír. La palabra de Dios dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores olvidadizos. La clave está en ser hacedor de la palabra. Hacedor significa cumplidor, hacedor significa creer la palabra, hacedor significa guardarla, atesorarla, amarla, vivirla, practicarla, ¿verdad? La fe, la palabra del Señor. Versículo 9, Romanos 10:9, retrocedemos un poco atrás y el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Número 1, la fe viene por el oír. Número 2, se cree en el corazón. ¿Dónde se cree? Se cree en el corazón. Se cree en el corazón. El versículo 9, una vez más, el versículo 9 dice que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca. Número 3, la fe viene por el oír, la fe se cree en el corazón y número 3, se confiesa con la boca. Se habla, se lenguajea, se dice, se articula con palabras, con declaraciones. Está en el lenguaje, hermanos. Por eso es que decía que lo que no está en el lenguaje no existe. El lenguaje nuestro debe cambiar de ser un lenguaje descriptivo a ser un lenguaje generativo. Y nuestro lenguaje tiene que estar alineado con el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? La palabra de Dios, sus promesas, su voluntad, lo que Él dice acerca de nosotros, lo que Él tiene para nosotros, sus designios, sus momentos. Por eso es que el creyente, hermano, debemos mantener una seguridad plena de aunque alrededor nuestro todo se vaya destruyendo, si todavía estamos vivos y todavía estamos aquí, significa que Dios se propone algo con nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a dialogar, a hablar el lenguaje del Señor. El versículo Romanos 4:17. Si buscamos en Romanos 4:17, retrocedemos un poco, hermanos, y nos posicionamos ahí en el versículo 17. Es poderoso, dice Romanos 4:17, dice, como está escrito. Oigan, dice, como está escrito. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Aquí esto está poderoso, hermano. La Reina Valera dice, te he puesto por padre, dice. La Reina Valera dice, te he puesto por padre. Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios,
Dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado, dice, como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existieran. Yo recuerdo una anécdota, hermanos, de una señora, de una hermana en El Salvador hace muchos años atrás, pero muchos años atrás. Por supuesto que hay un chiste, hay una versión de un chiste, pero lo que yo les voy a contar es real. El chiste es distinto. Pero viene alguien y le dice el Señor que te va a dar un carro. Mire, ríase si quiere, no es el chiste. Entonces la hermana, ni lerda ni perezosa, creyó esa palabra que alguien por el Espíritu Santo le dijo. ¿Y qué creen que hizo? Comenzó a hacer el garage donde guardar el carro. Comenzó a hacer el garage sin tener el carro, pero le creyó esa palabra que ese hermano le dio por el Espíritu Santo, que Dios le iba a dar un carro. No le dijo cómo, pero ella se la creyó, hermano, y comenzó a preparar el estacionamiento para el coche, el auto que el Señor le iba a dar. Justo terminando, va de hacer la cochera y la gente se burlaba, la gente le decía, ¿y cuándo vas a tener un carro vos y ni manejar puedes? Etcétera, etcétera. Nosotros los humanos podríamos cuestionar y decir una y mil cosas de una manera burlesca, sarcástica, de envidia o lo que sea, pero la hermana a ojos cerrados le creyó al Señor a través de esa palabra, hermano, su fe. Ella la lenguajeó, la puso en el lenguaje y comenzó a hablar. Me imagino que le dijo a la familia, vamos a tener que ampliar esto porque Dios nos va a dar un auto. Justo luego de haber terminado la construcción de la cochera, uno de sus hijos le regaló un auto. ¡Ja! ¿Cómo le quedó el ojo? Hermanos, dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a hablar. No hablar solo describiendo el pasado o solo describiendo nuestro presente, sino que debemos hablar generando contextos, generando posibilidades, generando en el mundo espiritual. Las cosas no están, pero yo ya las veo. Dios llama las cosas que no son como si fueran. El problema es que nosotros nos victimizamos o somos víctimas de todo lo negativo de hoy día. Dice la palabra, como está escrito, tal como está escrito. Todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios y con Dios. ¿Escucharon esto? Todo comienza en Dios y con Dios, con la palabra de Dios. Dios siempre, hermanos queridos, nos llevará a su santa palabra, que son nuestras promesas. La palabra de Dios que son nuestras promesas. Promesa es palabra, palabra es promesa. La palabra de Dios, nuestra promesa.
confronta nuestras vidas, confronta el desaliento de tu presente. La palabra de Dios, que son nuestras promesas, vienen a confrontar nuestras vidas hoy. Confrontan el desaliento, el pesimismo, el negativismo. Confronta, hermanos, nuestro presente. Por eso es que esta tarde, hermano, tenemos que comenzar a hablar el lenguaje del Señor. Alinear nuestro hablar con el lenguaje del cielo, con el lenguaje de Dios. Yo no sé cuántos glorifican al Señor. Una promesa son palabras. Oiga, una promesa son palabras. Una promesa son declaraciones que podríamos decir que están suspendidas en el mundo espiritual. Yo soy Jehová tu sanador, es una declaración de Dios puesta en la palabra y que se mueve en el mundo espiritual. Una promesa de Dios que por el Espíritu Santo alguien soltó sobre tu vida, sobre mi vida. Y están allí en el mundo espiritual, en la atmósfera, allí en la atmósfera, hasta que un valiente, hasta que un necesitado, hasta que un hambriente se para y la atrapa en el nombre del Señor. Una promesa, una palabra, una declaración profética de Dios, una bendición que está declarada, hermano, en el mundo espiritual, suspendida ahí en la atmósfera. Hermano, se necesita un valiente. Aleluya, no sé cuántos quieren ser esos que se ponen de pie y quieren atrapar esta palabra de bendición que estoy soltando sobre usted. Como dice aquella palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esas son declaraciones poderosas que están suspendidas en el mundo espiritual. Y cuando te las hace un hombre de Dios como lo estoy siendo yo ahora, solo necesitas ser valiente, ponerte de pie y atraparla y decirla y creerla en tu corazón en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita un valiente, hermano, un valiente que las cree, un valiente que las incorpora, un valiente que actúa tomando posesión de esa palabra. Yo atrapo, hágale así, yo atrapo esa bendición. Aleluya, que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Mis hijos lindos, mi familia, esposo querido, Dios me está diciendo que no nos sobrevendrán mal y plaga alguna tocará nuestra morada. Así que en el nombre del Señor echamos fuera todo miedo al COVID-19, porque nosotros vivimos y atrapamos la bendición del Señor. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios, hermanos? Cuando Dios le da a usted una promesa, cuando Dios le da a usted una palabra, es porque quiere hacer algo especial con su vida. Cuando Dios le da una promesa, cuando Dios a través de un profeta, de un siervo de Dios como el pastor Adonai en esta noche está soltando una palabra, es porque Dios quiere hacer algo con usted. ¿Qué tiene que hacer cuando usted está delante de Dios? ¿Qué tiene que hacer cuando usted está delante de Dios? ¿Qué tiene que hacer usted cuando está delante de Dios? Pero también delante de esa palabra, de esa promesa de Dios. Yo le quiero decir, hermano, que lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que hizo Abraham. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Mire lo que dice Romanos 4:18. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza. Lo que hizo Abraham, hermanos. Él creyó en esperanza contra toda esperanza.
para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¡Qué tremenda esa palabra! Así que en esta noche, hermano, yo suelto una palabra sobre usted. Yo declaro esta promesa sobre usted en el nombre del Señor. No te vas a debilitar, no te vas a quebrar, no te van a derrotar, no vas a vivir de arrastras como hasta ahora, pensando en cómo le vas a hacer. La incertidumbre tocará la puerta de tu casa, mas con la misma se tendrá que ir, porque tú estás bajo la bendición del Señor, bajo las promesas del Señor. Vas a creer al Señor, como dice que no se debilitó su fe al considerar su cuerpo como muerto. Es posible que tú estás dando como muerto tu milagro. Es posible que tú estás dando por muerto una petición. Es posible que tú estás abortando un proyecto, un sueño en tu vida. Es posible que tú te has dado a la derrota y al fracaso y has sentido que es difícil, que es imposible, que mejor vas a retroceder. El Señor te dice en esta hora, el Señor te dice en esta hora, cree, sigue creyendo en el nombre del Señor. Dice que Él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de mucha gente. Tú puedes llegar a ser en medio de la pandemia, aleluya, dueño. Tú puedes llegar a ser en medio de esta pandemia sanado. Tú puedes llegar a ser en medio de tu crisis recuperado y restaurado. Aquello que diste por muerto, aquello que diste por perdido, aquello que diste por fracasado y derrotado, el Señor te lo puede volver a la vida, porque quien te lo está diciendo es el Señor Dios Todopoderoso. Y como Abraham, que se puso delante de Dios y atrapó y creyó esa palabra, Dios te dice en esta noche también a ti, querido y amada hermana, sigue creyendo. No des por muerto lo que yo recién estoy volviendo a la vida, dice Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Abraham creyó en Dios, el dador de la vida. Abraham creyó al que resucita y da vida a los muertos. Abraham creyó al que crea, que llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó. Esta noche, esta tarde, vamos a creer nosotros en el nombre del Señor. Él entendió. Abraham entendió que la esperanza, hermanos, solo es un escalafón. Como yo les he hablado en alguna ocasión, que la esperanza es como el arquitecto, pero la fe es el contratista, constructor. La esperanza es el arquitecto, pero la fe es el contratista, es el constructor. Cuando glorifican al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. La fe, hermano, la esperanza, hermanos, es el arquitecto, es el que te hace el diseño de tu milagro, de tu proyecto, de tu sueño, de tus metas, de tus objetivos. Pero la fe es el contratista, aleluya. La fe es lo que te lo puede dar, te lo puede construir. Muchos miran, contemplan y meditan en las promesas que Dios les dio desde el punto de vista de la incertidumbre, del que tal vez, si acaso. Pero hermanos,
Algún día esto va a ocurrir, decimos. Qué lindo sería, dicen otros, si esto se cumpliera. Sería como un sueño hecho realidad. Yo tengo esperanza que esto va a ocurrir. Maybe, tal vez. Abraham dejó, hermano, dejó que la esperanza lo pusiera a soñar solamente. Pero tomó la gran decisión que solo gente valiente y radical podía hacer. Él decidió creerla. La esperanza solo, hermano, solo lo hizo ver cómo sería el cuadro, cómo sería el sueño, cómo sería la visión hecha realidad, cómo era la maqueta a escala del proyecto que Dios tenía para él y lo que él quería. Pero Abraham se levantó en fe, hermanos. Pero Abraham se levantó en el nombre del Señor, tomó la decisión que solo valientes y radicales pueden hacer. Él decidió creer. Abraham creyó. No le permitió a su situación matar la promesa que le fue dada. Lo que Abraham creyó lo activó y se movió acorde a lo que creyó. Lo que Abraham vio lo incorporó. No se dejó amedrentar por nada. No dejó que nadie le matara su sueño. No dejó que nadie le matara su proyecto, su negocio, su visión, su anhelo, sus metas, sus objetivos. Él peleó, él se levantó en el nombre del Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios esta tarde, hermanos? Es tiempo de que nuestra fe, es tiempo de que nos movamos. Es tiempo de que nos movamos por lo que creemos en el nombre del Señor. Ahora más que nunca, hermano, tenemos que aprender el lenguaje de la fe. Tenemos que aprender a hablar fe en lugar de hablar derrota. Hablar vida en lugar de muerte. Hablar de luz en lugar de hablar de tinieblas. Hablar de posibilidades en lugar de hablar imposibilidades. Lo que usted y yo creamos, hermanos, lo que usted y yo creamos hará que avancemos. Hará que avancemos o que retrocedamos. Pero acuérdese que el escritor a los Hebreos dijo que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe, hermano, la fe dice es mío hoy. La fe dice es mío hoy. Creer, oiga esto, creer nos hace ponerle nombre, apellido, dirección y tiempo a la promesa del Señor. Creer nos hace ponerle nombre, nos hace ponerle apellido, si es posible, dirección y tiempo a esa promesa. La fe nunca se somete a las circunstancias. Yo les he venido diciendo, hermanos míos, a lo largo de toda esta pandemia, hoy es tiempo de que vivamos de acuerdo a nuestras convicciones y no de acuerdo a nuestras circunstancias. Hoy es tiempo que vivamos de acuerdo a la fe, a las promesas de Dios y no de acuerdo a las circunstancias. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la fe nunca se someterá a las circunstancias, pero las circunstancias van a tener que someterse a la fe. Aleluya. Las circunstancias tendrán que someterse a nuestra fe en Cristo Jesús. Abraham habló el lenguaje de la fe, pues en la fe se encuentra la respuesta. Dice que Abraham creyó, dice. Abraham creyó. Hay un versículo en la palabra que dice: no morirás, sino que vivirás y contarás las grandezas que Dios ha hecho por ti. No morirás, sino que vivirás y vas a dar testimonio de las grandezas del Señor sobre tu vida. A usted le estoy diciendo en esta tarde: no morirá,
sino que vivirá y va a contar las maravillas del Señor. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Así que en esta tarde todos a creer. La fe reta la duda, la fe reta la incredulidad, la fe reta el dolor, reta el cáncer, reta la muerte, reta la bancarrota, reta la miseria, reta el coronavirus. La fe en Dios, en sus promesas, en su palabra, hermano. Si yo soy valiente y usted es valiente, por favor, póngase de pie en el nombre del Señor y atrápela en el nombre de Cristo, y vaya y ministre los suyos en casa y diga: Dios me ha hablado que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las maravillas del Señor. Usted que tiene un pariente enfermo, moribundo, usted que tiene una situación difícil, un sueño, algo que alguien le dijo: esto está difícil, y probablemente alguien de los suyos está con el COVID-19 entubado, en el nombre del Señor, es tiempo que usted se pare en la promesa de Dios y diga: en el nombre del Señor, no morirá, sino que vivirá, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, hermanos, que Abraham creyó. Mucha gente, hermanos, está todo el tiempo corriendo detrás de los profetas que dicen: deme una palabra, deme una palabra. Hay gente que anda detrás de algunos, entre comillas, profetas, pidiendo que les den una palabra, deme una palabra. Mi pregunta es: ¿qué es lo que ya te ha hablado el Señor en el secreto y en tu misma vida? ¿Qué es lo que Dios te está hablando esta tarde, querido? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Eso quiere decir, la gente busca y dice: deme una palabra. Entonces ya no puede leer la Biblia. Tiene más de 2000 años. Esta noche Dios te dice: toma lo que Dios te ha hablado, créelo, vívelo y hazlo realidad. Abraham creyó contra esperanza, dice. Qué tremendo, hermano. Abraham creyó contra esperanza. Glorifiquen a Dios. Abraham ya no tenía más esperanza, tenía casi 100 años. Ya estaba viejo. Y Sara, su esposa, también ya estaba viejita, hermanos. Toda la esperanza se le había ido, pero cuando Abraham vio que la esperanza ya no le daba para más, entonces dio uno de los pasos más fundamentales para su vida. Esperanza es buena para tu futuro, pero mala para tu presente. Yo ya les dije que la esperanza es el diseño, es la maqueta de lo que será tu proyecto, de lo que es tu sueño, tu visión, tu meta, tu propósito, lo que quieres lograr, tu logro. Es la esperanza. Pero para el presente, hermanos, no vas a quedarte solamente de brazos cruzados, soñando, esperanzado. Tienes que pararte, tienes que actuar en el nombre del Señor, tienes que trabajar, tienes que levantarte, tienes que ir, tienes que hacer en el nombre del Señor. Entonces dio uno de los pasos más fundamentales para su vida. Dios no se mueve, hermanos, solamente en la esperanza. Dios se mueve en la fe. Dios se mueve en el accionar nuestro, en el nombre de Jesús. Cuando la esperanza no le alcanzó más, tomó la decisión de creer. Fe y expectativa van de la mano. Yo voy a creer en el nombre del Señor. Yo voy a ir en el nombre del Señor. Yo voy a ir a tocar esta puerta. Yo voy a mandar este currículum de vida para este empleo. Yo voy a ir a pedir empleo. Yo voy a ir a hacer esto. Yo voy a hacer lo otro en el nombre del Señor. Y nos levantamos de mañana. No nos levantamos a las 11 de la mañana, sino de mañana temprano. Gloria a Dios. Y comenzamos, hermanos, a hacernos cargo. Y comenzamos a ser responsables. Y comenzamos a tener compromiso, hermano, en el nombre del Señor.
Dios ha dicho que me va a bendecir. Dios ha dicho que me va a sanar. Dios ha dicho esto. Dios ha declarado esto sobre mi vida. Así que yo no me voy a quedar postrado. Yo no me voy a quedar acobardado. Yo no me voy a quedar encerrado, amedrentado. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a comenzar a dar vuelta como los israelitas cuando tumbaron Jericó, que dieron 7 vueltas, una cada día y 7 de una sola vez en el día séptimo, y alabaron a Dios y los muros cayeron, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, esta es la parte 1. La parte 2 será mañana. Pero cuando la esperanza ya no alcanza más, hermanos, porque la esperanza tiene su momento, entonces, hermanos, debes entrar aguerrido. Debes entrar, hermanos, con una molestia, con una inconformidad santa en el nombre del Señor, y levantarte en el nombre de Jesús. Dice que no se debilitó. ¿Estamos oyendo? Dice que no se debilitó. Versículo 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Su fe no flaqueó, aunque reconocía, dice la versión internacional, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también Sara estaba muerta en la matriz. No se debilitó. ¿Podemos debilitarnos en la fe? ¿Cómo podemos debilitarnos en la fe? ¿Quiere decir que uno puede fortalecerse o debilitarse en la fe? Él dice que no se debilitó. No asociamos el estar débil con fe, ¿verdad? No asociamos el estar débil con fe. Decimos no tengo más fuerza, no puedo más, pero no decimos mi fe se ha debilitado. Son cosas distintas, hermanos. Al considerar, dice que él al considerar su cuerpo ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, considerar es reconocer. No permitió que sus pensamientos mataran la promesa. No permitió que los demás mataran la promesa de Dios. No permitió que pájaros vinieran y se comieran la semilla que fue sembrada, como la que estoy dando ahora. Esto está poderoso, hermanos. No permitió que sus pensamientos mataran la promesa. No permitió que su fe flaqueara. Él tomó la decisión de no debilitarse. Esta noche usted tome la decisión de no debilitarse, de no sucumbir, de no flaquear. Hermano, ánimo en el nombre del Señor. Crean en el nombre del Señor. Esto va a pasar. Y si no pasara lo que queremos que pase, yo quiero que pase esta pandemia. Yo quiero que el virus corona se muera en el nombre del Señor y sea enviado al infierno en el nombre del Señor. Pero si no pasara eso, hay algo que de todos modos va a pasar. El Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Total, su pueblo santo no tiene las de perder, tiene las de ganar aquí y en donde sea, porque estamos con nuestro Señor Jesucristo. Él declaró la respuesta antes de hablar del problema. Escuchen esto. Él declaró la respuesta antes de hablar del problema. Abraham declaró que Dios podía ir más lejos que cualquier situación que podía atravesar en su vida. Isaías 65, 24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Dios dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor.
La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya lo habré escuchado. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué muchos, hermanos? ¿Por qué muchos de nosotros no recibimos? Y digo, no recibimos la bendición. Y voy más allá, no recibimos el milagro del Señor. Y si queremos ser más genérico, pero más contundente, ¿por qué yo no soy bendecido? Porque tu lenguaje, porque tu hablar es un hablar que solo describe tu pasado y tus circunstancias. Y esta tarde les estoy enseñando que nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de fe, alineado con las promesas de Dios. Creer lo que Dios dice que somos, creer lo que Dios dice que ya tenemos en Él. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios aquí: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Abraham hizo algo que transformó todo su futuro. Nosotros también tenemos que aprender y tenemos que hacer. Tenemos que tomar acciones que van a transformar nuestro futuro. Él no solo consideró el problema que estaba delante de sus ojos, sino, y lo más importante, él consideró lo que Dios podía hacer en su situación. Quiero decirles que la fe en Dios no es boba, no es una fe ciega, loca e irracional. Mis hermanos queridos, nosotros no vamos a ignorar que está el tumor ahí. No vamos a ignorar que el COVID-19 no existe, es real. No vamos a ignorar que no tenemos empleo y que no tenemos más un cheque semanal. Esa es la circunstancia, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero nosotros no vamos a considerar eso. ¿Escucharon esto? Nosotros no vamos a considerar eso como una limitación, como una miseria, como una desgracia o como una doble pandemia, porque sería como un autosuicidio. No vamos a considerar eso como algo que me va a estancar, como algo que me va a robar la paz y que me va a robar el gozo. No, mis hermanos, en el nombre del Señor, vamos a considerar de aquí en adelante lo que Dios dice que puede hacer por nosotros. Vamos a considerar y vamos a hablar lo que Dios dice que puede hacer por nosotros. La palabra del Señor dice: mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios está interesado en darte lo que te hace falta. Dios está interesado en darte lo que te hace falta. No tanto está interesado en lo que no tienes, sino en lo que te hace falta. Por lo tanto, si lo que te hace falta es más salud, pídele a Dios que te dé salud. Si lo que te hace falta es un poco más de dinero, pídele al Señor que te dé un poco más de dinero. Si lo que te hace falta es tener un trabajo estable con buena paga, dile a Dios que te dé un trabajo con una mejor paga y con pocas horas si es posible. Dios tiene poder para hacerlo. Dios dice: antes que clamen, yo ya habré oído, dice el Señor. Qué cosa. Pero hay quienes, hermanos, solo hablando de gracia viven, solo hablando miseria viven. Qué tremendo, hermanos. Abraham, estoy concluyendo. Abraham no dudó. Eso dice el versículo 4:20. Abraham no dudó. Abraham no dudó. Tampoco dudó por la incredulidad, dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Esta noche, hermanos, fortalezcanse en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Hermanos, démosle gloria a Dios.
hagan un culto de alabanza. Hermano, den una acción de gracias al Señor. Bendice, alma mía, Jehová, dice la palabra, y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es quien sana todas mis dolencias. Dígalo, hágalo personal. Él es quien sana todas mis dolencias. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien rescata del hoyo mi vida. Él es quien me corona de favores y misericordia. Él es quien sacia de bien mi boca. Él es quien me rejuvenece como el águila. Él es quien me hace justicia cuando yo padezco violencia. Él es quien notifica su gloria, su poderío a mi vida y a sus siervos las promesas y la guianza para mi vida. En el nombre de Jesús. Qué lindo. Una persona que vive, una persona de fe vive en la promesa de Dios. Dentro del corazón de Abraham no había incredulidad. Habían consideraciones, ya les dije. Él era un realista en el mundo natural, pero le había creído a Dios que Dios era poderoso, hermanos, para resucitar de entre los muertos, si es posible, su misma vida. Él creyó en eso y no se dejó amedrentar, porque no es la duda la que trae incredulidad, sino que la incredulidad es la que atrae la duda. O como sea, hermano, lo que el enemigo pretende es que hagas es que dudemos de la promesa de Dios. Eso es lo que quiere. Por favor, hermanos, cero dudas, cero incredulidad y cero debilidad esta noche. Con esto concluyo. Diga conmigo: cero duda, cero incredulidad y cero debilidad. De aquí en adelante yo me agiganto. Acuérdense lo que les he dicho, hermanos. No se achican los gigantes, son los valientes los que nos agigantamos. Fortaleciéndose en fe y dando gloria a Dios. Fortalezcámonos en fe y demos gloria a Dios esta noche. Padre, te damos gracias. Oremos al Señor. Gracias, Señor, en esta hora por ser tan grande, por ser tan bueno. No viviré, Señor, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que tú haces conmigo. Esta noche, Señor, yo me apodero de tus promesas. Esta noche, Señor, yo hablo el lenguaje de la fe, no el lenguaje de la duda, de la incredulidad y de la debilidad. Señor, dígale, no me voy a dejar debilitar, amedrentar, Señor, por las circunstancias, Señor. Yo no vivo de las circunstancias y las circunstancias no me van a definir a mí. Yo voy a creer en tus promesas. Yo voy a creer en tu palabra, Señor, que dice que yo recibiré lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.